¿Cómo están, querido jardín? Por aquí quiero dejarles un poco de información teórica acerca de lo que es la voz, la dicción, la oratoria, la expresión oral. Es importante que en esta etapa tomemos en cuenta que en lo sucesivo quiero que tengan un poco más de teoría para ir ordenando el trabajo de la oratoria, que es muy importante en nuestro trabajo de florecer a través de la voz. Entonces, yo hoy quiero hablarles un poco de las técnicas de apoyo expresivo. Existen algunos recursos de apoyo para el orador y estos son la narración, la descripción, los diálogos y la opinión. La narración, por ejemplo, es presentar, contar o referir hechos reales o imaginarios. La narración responde a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de los hechos, claro. También nos muestra el ambiente y las personas relacionadas con las acciones y ofrece una secuencia de inicio, de desarrollo y culminación de lo ocurrido, un poco lo que estamos trabajando con las emociones. La narración se caracteriza por un notorio uso de los verbos, ya que da la prioridad a las acciones acontecidas. Fue, corrió, señaló, durmió, etc. Un ejemplo de narración es un texto que les voy a leer. A ver, escuchen. Todos podemos reaccionar de manera automática y desesperada, como le sucedió a un hombre que envió a su hija a casa de un familiar cercano para que la acompañara. Al llegar la noche, el hombre se recostó en la cama para dormir cuando escuchó un ruido en la habitación contigua, justo al lado de la suya. Temeroso, se levantó, tomó un rifle que usaba para protegerse de los ladrones y merodeadores y fue directo al cuarto, dispuesto a averiguar la causa del ruido. Luego de revisar con la mirada varios espacios de la habitación, abrió la puerta del closet y vio algo moverse repentinamente. Sin perder tiempo, como por instinto de supervivencia, cargó el arma y disparó. Apenas había terminado de oprimir el gatillo del arma cuando notó, para su sorpresa y asombro, que se trataba de su pequeña hija, quien había adelantado su regreso y se aprestaba a darle una sorpresa con su retorno inesperado. Lamentablemente, el disparo había dado en su pecho y casi instantáneamente la niña murió. Ya nada se podía hacer. Bueno, observen que en el relato están citados los hechos, acciones que tienen estos más importancia que los detalles descriptivos que responden al cómo. Uno de los ejercicios que quiero que hagan con respecto a la narración es que realicen una narración que hable sobre el contenido de una película que hayan visto en cine o televisión. Esto tendrían que grabarlo en un voice y enviarlo al grupo para poderlo escuchar, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la descripción. La descripción, describir es representar algo a través del lenguaje basándonos en las características más esenciales y resaltantes. Al describir, detectamos y comunicamos lo que más nos importa o impacta de un objeto, una persona o un evento. Como técnica de oratoria, es un recurso útil para mostrar cómo suceden o sucedieron algunas cosas. Bueno, obviamente es cuando describimos, cuando contamos algún chisme, algún cuento que vemos por allí, ¿sí? Para hacerlo un poquito más coloquial, pues. La descripción se sirve de adjetivos que facilitan la recreación de los detalles visuales, sonoros, olfativos, gustativos o táctiles. Quien describe alude a variables reconocibles por los sentidos humanos. El descriptor actúa como monitor, como agente intermedio entre la realidad percibida y la persona o personas a quienes se comunica lo retenido. Cuando la descripción se hace correctamente, quien la escucha logra visualizar con la claridad e incluso vivir lo que se describe. Esto es un poco parecido a lo que estamos haciendo con las emociones, ¿sí? Veamos un ejemplo. Vamos a hacer una descripción y vamos a hacer luego la asignación de un ejercicio. Escuchen esto. Aquí voy. Cierto día me topé con una dama muy especial. Era morena, de ojos penetrantes y cálidos. Transpiraba dulzura por cada poro y se movía con una tenue y a la vez intensa gracia de un felino. Su paso era cautivador y hechizante, su ropa ligera y semitransparente de colores pasteles revelaba un gusto exquisito y sencillo.
Hablaba con el ritmo armonizante de las olas marinas. Sus palabras, pocas y refinadas, desprovistas de cualquier rastro de vulgaridad, dejaban en mis oídos la sensación de una droga estimulante. Al caminar, posaba sus sandalias doradas y sin tacones como si levitara. Los ojos desbordados de los hombres que la veían dilataban sus pupilas como para no perderse detalle alguno. Ella era la obra acabada de un dios inteligente y pícaro, una sirena de la ciudad que titilaba con emanaciones de luz propia. Cuando me dijo su nombre, exhalé un suspiro íntimo emanando de las raíces de mi alma. No pude responder, pero su huida me indicó que mi silencio se lo dijo todo. Bueno, es imperioso recordar que el tipo de lenguaje debe ser adecuado al público. O sea, obviamente este tipo de lenguajes debe ser adecuado al público como tal. Un ejemplo es lo que vamos a hacer con las emociones. Nosotros nos estamos adaptando al público como tal. Esto es importante que lo tomen en cuenta para cuando vayan a crear algún trabajo específico para su audiencia, ¿no? Entonces, esto es para no dar la impresión de vacío, de ser cursis. O sea, hay que estar muy claros con lo que queremos transmitir. Si queremos transmitir algo concreto, más técnico, o sea, no parecer ni superiores a nivel intelectual, demasiado rebuscados, ni tampoco cursis, ¿ok? Y para lo que es la descripción, el ejercicio es el siguiente. Van a tomar un objeto cualquiera, un objeto X. Lo van a observar durante unos minutos, ¿sí? Y van a intentar describirlo. Por favor, yo necesito que esto lo hagan para la cámara y lo muestren al grupo, para no hacerlo en clase, porque esto podríamos hacerlo en clase, pero es para ir adelantando cosas y es interesante que ya ustedes vayan perdiendo como ese miedo escénico a la cámara. Esto los va a ayudar muchísimo para el trabajo de expresión frente a la audiencia también. Entonces van a tomar un objeto cualquiera, lo van a observar durante unos minutos y van a intentar descubrirlo de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, o sea, completo. Si sea un objeto simple, lo describen, detallan sus características más resaltantes y bueno, evitando expresar conceptos demasiado rebuscados, o sea, ser lo más concretos, pero a la vez acertados con lo que estamos haciendo. Vamos a describir únicamente lo que percibimos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo que es el diálogo. El diálogo, que es lo que se utiliza en el teatro, es un recurso poco usado en la oratoria, ¿ok? Se implementa cuando el expositor quiere imprimir un toque más dramático o más coloquial en la relación de la comunicación. Se usa para presentar lo que alguien dijo, lo que dice o lo que dirá. Un ejemplo de un diálogo insertado en una exposición, que no es lo mismo que en un teatro, puede ser así. Muchos padres suelen ser poco comprensivos con sus hijos, los rechazan, ignoran sus necesidades y en ocasiones se burlan de ellos. Recuerdo una conversación entre un padre y un niño que tuve la oportunidad de escuchar en una heladería hace un par de meses y el niño le decía: «Papá, quiero un helado grande de mantecado». «Cómete uno pequeño», le dijo el padre. «Pero yo quiero uno grande», insistió el muchacho. El papá guardó silencio durante unos segundos y de pronto se levantó y le dijo a todo pulmón: «O te comes uno pequeño o no vas a comerte ninguno. Ahora, como castigo, no vas a comer nada. Levántate que nos vamos de aquí». Al oír a este señor tratar hacia el niño, no pude sino preguntarme cómo pueden personas así tener licencia para ser padres. Cierra comillas el texto. Entonces quiere decir que el diálogo puede ser un ingrediente refrescante en la oratoria. Vuelvo a reiterar, en el teatro obviamente se usan los diálogos, en el cine, en la novela, porque es un formato distinto, pero en la oratoria se puede usar como un recurso así. Sí, ya que a la gente le agrada que le cuenten historias, siempre que sean divertidas o despierten el interés de la audiencia como tal. Por el contrario, si se abusa del diálogo o si se expone una conversación que resulte aburrida o trivial, puede representar para la persona que esté al frente, o sea, para el orador, un fracaso. Así que hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza eso. Entonces vamos a hacer el ejercicio de lo que es el diálogo. El ejercicio va a ser el siguiente. Van a imaginar que están hablando con su audiencia, están conversando acerca de algo que tiene que ver con lo que a ustedes les gusta. Vamos a suponer su ikigai y van a recrear un diálogo parecido a este, como ustedes quieran, entre una señora y un señor, entre un niño y otra niña, recrear
y que tenga como una especie de moraleja, o sea, que tenga que ver con lo que están diciendo y que ustedes digan, wow, o sea, que cree una reflexión, ¿sí? Vamos a lo que es la opinión. La opinión es la visión o interpretación que hacemos de algo cuya naturaleza es discutible o cuestionable, ¿ok? Todos aceptan que dos o más son cuatro, pero no todos están de acuerdo sobre lo que es bueno y lo que es malo. En el segundo caso hay millones de opiniones diferentes, ¿ok? Entonces, como técnica de oratoria, la opinión requiere de un hábil manejo, ya que cuando tú, como orador, expones tu visión personal sobre un asunto, te arriesgas a dividir la opinión de tu público. La mayoría de las personas se identifican demasiado con sus creencias y tienden a disgustarse cuando no están de acuerdo con alguna opinión. Esto puede producir discusiones acaloradas cuando alguien ofrece alguna opinión específica, distinta a la de los demás. Entonces, sin embargo, en situaciones en las que el orador no tiene suficientes conocimientos sobre un tema que surge durante una exposición, se podría recurrir al acto honesto de opinar acerca del asunto y consultarlo. O sea, por lo menos las sugerencias serían tomar en cuenta estos aspectos. Calibrar la importancia del impacto que tu opinión tiene sobre el público. O sea, hay que pensar esto muy bien. Opinar con base en la comprensión más que en la condenación, ¿ok? Relacionar las opiniones dadas con un objetivo siempre positivo. Recordar siempre esto, hay que pensar mucho en la audiencia, ¿no? En cómo manejar esto. Presentar la opinión como interpretación y nunca como una verdad única. Presentar la opinión como entre muchas opciones también que puede haber. Respaldar las opiniones con hechos o testimonios que las puedan justificar. Y para eso vamos a hacer un trabajo donde vamos a desplegar nuestra opinión frente a la cámara o en un audio. A mí me gustaría escucharlos realmente. Frente a la cámara sería muy bueno verlos para que se les vaya quitando ese miedo a hablar frente a una cámara. Porque sí, chicos, yo creo que ya hay que perder ese miedo para que cuando a ustedes les toque estar allí, crear su contenido, más bien les dé ganas, se inspiren todo el tiempo. Y si no, en un audio puede ser, para irnos escuchando. Entonces vamos a hablar de situación política, podemos hablar acerca de ateísmo, del aborto, subdesarrollo, de la mujer, del feminismo, o sea, educación, informática, homosexualidad, lo que sea. Vamos a dar nuestra opinión y vamos a tomar en cuenta lo que les comenté de calibrar la importancia del impacto de la opinión, opinar en la base de la comprensión más que en la condenación, presentar la opinión como interpretación y nunca como la verdad. O sea, cómo podemos desplegar esta opinión nuestra sin tener que afectar la moral, la opinión del otro, o sea, afectar también en la emocionalidad. Entonces, sí me gustaría que pudiesen hacer estos ejercicios. Los ejercicios los voy a pasar aparte, escritos, pero sí me gustaría que cualquier duda que tengan me la hagan llegar. Luego seguimos avanzando con esto de la oratoria. Me gusta utilizar este tipo de formato, enriquecer por este lado para que puedan hacer ejercicios e irnos nutriendo y retroalimentando de diferentes maneras. ¿Para qué? Para poder llevar al salón todo lo que es ejercicios, ¿sí? Ejercicio, 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 ejercicio. Y la teoría por este lado. Un abrazo, mis amores. Fin del podcast.